Buenas tardes, siendo las 4 de la tarde, vamos a empezar nosotros con nuestro taller acerca de la seguridad y salud ocupacional que hay en minería. En este caso, el tema del que vamos a tratar el día de hoy es control de enfermedades ocupacionales en minería, cabe recalcar. Y sus ponentes en esta oportunidad serán Flores Vega, Amel y Julia, que es mi compañera, y el que les habla, Valdivieso Morales, Antonio Sebastián. Primero tenemos que empezar preguntándonos qué son las enfermedades ocupacionales. Como nosotros sabemos, las enfermedades ocupacionales son aquellos problemas de salud que representan un peligro para la salud en el lugar del trabajo. Es decir, que son enfermedades que pueden ocurrir o pueden darnos en este lugar de trabajo, ¿no? Debido a las condiciones que tenemos. Por eso es que se dice enfermedades ocupacionales, enfermedades laborales o profesionales. Entonces, ¿qué es el control de estas enfermedades ocupacionales? El control de enfermedades ocupacionales es un conjunto de medidas y prácticas destinadas para prevenir que nos ocurran y que nos afecten estas diferentes condiciones laborales, identificarlas también cuando son malas y en este caso gestionarlas para que puedan mejorar y todos los profesionales y trabajadores que tengamos a nuestra disposición puedan tener un lugar de trabajo más ameno y más confortable, ¿no? Para poder realizar mejor su trabajo. Y este control es esencial para proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados y se basa en varios principios claves, ¿no? Como lo son la identificación de riesgos, la implementación de medidas preventivas, el monitoreo y vigilancia, la educación y capacitación y las intervenciones y tratamiento. Vamos a poder hablar de cada uno de estos, como en este caso sería la prevención de enfermedades. Eh, Como se pueden dar cuenta, enfatizamos más que todo en la prevención como una estrategia principal para controlar estas enfermedades. Y esto incluye la identificación y la evaluación de estos riesgos, así como el monitoreo, la capacitación y la participación también, ¿no? Luego tenemos los tipos de enfermedades ocupacionales que se distinguen en los siguientes grupos. Estos grupos serían enfermedades profesionales, que también se pueden llamar así, causadas por agentes químicos, enfermedades causadas por agentes físicos y enfermedades causadas por agentes biológicos. También tenemos unos factores psicosociales que pueden producir enfermedades como el estrés, la violencia y el acoso. En este caso podemos empezar a hablar de las enfermedades causadas por agentes químicos, que es en muchos casos con lo que más se trabaja en minería, ¿no? En el caso del tratamiento de los minerales, la flotación y en todos esos casos. En la minería, los trabajadores están expuestos a una variedad de agentes químicos eh, muy grande, ¿no? Y estos pueden causar graves enfermedades, que pueden ser que te pueden dejar parapléjico o con alguna enfermedad que va a ser para toda la vida, crónica en todo caso. Estos agentes incluyen polvo de sílice, metales pesados como el mercurio y el plomo, que ya podemos darnos cuenta de que hay casos que pueden afectar demasiado a las personas, y productos químicos utilizados en el procesamiento de minerales. Aquí tenemos unos ejemplos de las enfermedades que podrían causar. En este caso, la primera sería neumoconiosis, que es una enfermedad pulmonar crónica y es causada por la inhalación de polvo de sílice que se encuentra comúnmente en las minas. La exposición prolongada puede llevar a la fibrosis pulmonar, dificultando la respiración y reduciendo la capacidad pulmonar. Por eso es que tenemos la imagen ahí de un trabajador con su tapabocas, en este caso ya especializado para que se pueda reducir estos polvos que inhalamos
y ya no seamos tan propensos a tener estas enfermedades, ¿no? También tenemos la intoxicación por mercurio, que como su mismo nombre lo dice, es la exposición al mercurio, ¿no? Y que en muchos casos es utilizado para la extracción de oro, que puede causar daños neurológicos y renales. Los síntomas incluyen temblores, problemas de memoria y daño renal. También tenemos la dermatitis de contacto. Esta se refiere a la exposición a productos químicos irritantes y alérgenos que pueden causar inflamación en la piel. Se puede poner en tono rojizo, salirte algún sarpullido, ¿no? Y que en muchos casos se tiene que tratar de a primera vista, ¿no? Porque puede empeorarse. Y también otro de los síntomas sería enrojecimiento, como ya lo dije, picazón y ampollas. Es común en trabajadores que manejan productos químicos sin la protección adecuada, por eso es que es muy importante utilizar las EPPs. También ya como unos casos extremos sería el cáncer de pulmón, que es la exposición prolongada a agentes cancerígenos como el arsénico y el radón, presentes en algunas minas en las que aumenta el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón. Los síntomas pueden incluir tos persistente, dolor en el pecho y dificultad para respirar. Enfermedades causadas por agentes físicos. Los agentes físicos en la minería incluyen ruido, vibraciones, radiaciones y condiciones extremas de temperatura y presión. Estos factores pueden causar una variedad de enfermedades y lesiones. Como vemos en el primero, que es una de las más comunes y por la que muchas personas han perdido la audición parcial o totalmente, es la hipoacusia, que en este caso se produce por la exposición prolongada a ruidos fuertes como los producidos por maquinaria pesada o las explosiones debido a la voladura, ¿no? Que puede causar esta pérdida de audición. Esta condición, como ya lo dije antes, puede ser permanente y afectar significativamente la calidad de vida del trabajador. Por eso es que se usan los audífonos, ¿no? Y las tapaorejeras para que pueda tener una mayor protección respecto a esta vibración, estos sonidos altos. Luego también tenemos las lesiones musculoesqueléticas, que son movimientos repetitivos, posturas incómodas, levantamiento de cargas pesadas, que pueden causar lesiones como lumbalgias, tendinitis o el síndrome del túnel carpiano. Estas lesiones pueden limitar la movilidad y causar dolor crónico. También tenemos la enfermedad de Raynaud. El uso de herramientas vibrantes puede causar problemas circulatorios en las manos y los dedos conocidos como la síndrome de vibración mano-brazo. Los síntomas incluyen entumecimiento, hormigueo y cambios de color en los dedos. También tenemos las cataratas, que ¿quién no conoce las cataratas, no? La exposición a radiaciones ionizantes, como las que se encuentran en algunas minas, puede dañar el cristalino del ojo y causar cataratas. Esta condición puede llevar a la pérdida de la visión si no se trata adecuadamente. Y no solo en las minas, ¿no? También hay muchas personas que les produce cataratas por someterse a diferentes riesgos laborales que hay, ¿no? También tenemos las enfermedades causadas por agentes biológicos. Como saben, en la minería, especialmente en las minas subterráneas o cuando hay poca ventilación, los trabajadores pueden estar expuestos a agentes biológicos como bacterias, virus, hongos y parásitos, y más que todo porque, como ustedes saben, en las minas subterráneas es húmedo, ¿no? Es casi siempre húmedo, entonces ahí es húmedo, caliente, y es como el ambiente más óptimo para que estas bacterias, estos virus se reproduzcan y haya más contaminación. Entonces, como una de las enfermedades que pueden ocurrir son la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se produce debido a una infección pulmonar causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Es más común en ambientes con poca ventilación y puede propagarse fácil entre los trabajadores. También tenemos la histoplasmosis. Esta infección pulmonar es causada por la inhalación de esporas de hongos presentes en el guano de los murciélagos, que, como ustedes saben, los murciélagos están en lugares oscuros, húmedos, como las minas. Y los síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga y pueden ser graves, ¿no? Con personas que tienen el sistema inmunológico débil. Luego tenemos la leptospirosis. Esta infección bacteriana se transmite por contacto con agua contaminada.
por orina de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en casos graves, daño renal y hepático. También tenemos la fiebre Q, que es causada por la bacteria Coxiella burnetii. Esta enfermedad se transmite por inhalación de partículas contaminadas de animales infectados. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolor de cabeza y neumonía. Y aquí están, como les hablaba antes, las enfermedades que son causadas por factores psicosociales. Los factores psicosociales en la minería incluyen largas jornadas laborales, aislamiento y condiciones de trabajo peligrosas que pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores. Como primer enfermedad que podemos ver y que es la más común entre todos, ¿no? Porque están sometidos a largas jornadas laborales eh, y algunos hacen doble turno, ¿no? Para poder, como siempre, buscar la mayor productividad de la mina. En este caso sería el estrés laboral. La alta carga de trabajo, la presión constante para cumplir con los objetivos y condiciones peligrosas puede causar estrés crónico. Esto puede llevar a problemas de salud mental, física, como ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares, que, o sea, uf, podemos pensar que son situaciones normales que puede tener toda la gente, ¿no? Pero cuando ya se llegan a casos extremos, es en todo caso peligroso, y más cuando somos nosotros los que estamos a cargo de esas personas, ¿no? Y lo que buscamos es tener una buena salud en cuanto a su mente, a su cuerpo se refiere, ¿no? También tenemos la depresión, que sería el aislamiento, la falta de apoyo social y las condiciones laborales, que pueden ser difíciles y pueden contribuir a esta depresión. Los síntomas incluyen tristeza, persistencia, la pérdida de interés en las actividades y el cambio de apetito y el sueño, que eso afectaría mucho a los trabajadores, ¿no? Porque con el cambio de apetito no estarían bien alimentados y con el sueño en cualquier momento cuando estén operando alguna maquinaria, pueden hacer una mala maniobra y puede acabar en un accidente fatal también. También tenemos la ansiedad, que sería la inseguridad laboral, los riesgos constantes y la presión para cumplir los plazos que pueda causar esta ansiedad. Los síntomas incluyen nerviosismo, inquietud, dificultad para concentrarse y problemas para dormir. Luego, como una de las últimas enfermedades, tenemos el síndrome de Burnout, que sería el agotamiento físico y emocional debido a la sobrecarga de trabajo y a la falta de apoyo que puede llevar. Los síntomas incluyen fatiga extrema, cinismo, disminución de la eficacia laboral. Por eso tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia del control y la prevención de estas enfermedades ocupacionales. Como nosotros sabemos, los mineros están expuestos a un número muy grande de riesgos, como el polvo, los ruidos, las vibraciones y sustancias químicas tóxicas. Entonces, implementar medidas de prevención y control ayuda a reducir esta incidencia de enfermedades como las que ya mencioné anteriormente. Y esto no solo va a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino que también reduce el ausentismo y aumenta la productividad. Así van a haber menos personas que estén ausentes debido a estas enfermedades y puedan seguir con su trabajo, ¿no? Normalmente, porque no es porque ellos no quieran trabajar, sino que no pueden trabajar debido a las condiciones en las que se encuentran. Por esto es que las empresas mineras deben cumplir con estrictas normativas de salud ocupacional. El incumplimiento puede resultar en sanciones severas, pérdida de licencias operativas y daños a la reputación de la empresa. Además, cumplir con estas regulaciones demuestra responsabilidad social y compromiso con la seguridad de los empleados. Porque como nosotros ya sabemos, a lo largo de este tiempo, los derechos de los trabajadores han ido aumentando, ¿no? Para que puedan estar más protegidos, puedan tener más protecciones, puedan tener un ambiente laboral mejor y sobre todo que no estén tan sometidos a estas enfermedades, ¿no? Que tengan miedo que algo les pueda pasar. Por eso es que un ambiente de trabajo seguro y saludable puede mejorar la moral y la retención de los empleados. Y sobre todo, una fidelidad también a los empleados. Porque si un empleado ve que tú lo proteges, ves que valora su trabajo, va a ser fiel a ti porque se va a dar cuenta de que eres agradecido con lo que le está haciendo, aparte de los pagos que se les da, ¿no? Entonces, la minería sostenible implica minimizar el impacto ambiental y proteger a las comunidades locales.
También tenemos unos factores de riesgo, que son por las cuales en su mayoría se producen estas enfermedades ocupacionales. La minería es una industria con múltiples riesgos ocupacionales que pueden afectar la salud de los trabajadores. A continuación, se desarrollan los principales factores de riesgo en este sector. Como nosotros podemos ver aquí, son cuatro. Exposición al polvo y partículas. Como ustedes saben, el polvo se genera en muchas actividades que hay en la mina, ¿no? En la extracción, en la trituración, en la voladura, en la perforación. En la mayoría de estas actividades que hay en la mina siempre va a haber polvo. Ruido y vibraciones también, que es constante por la maquinaria pesada y las explosiones, ¿no? Que hay. Luego sustancias químicas y tóxicas, que son las sustancias como el mercurio, plomo y arsénico, que causan intoxicaciones y pueden afectar a órganos vitales. Y el estrés térmico, debido al calor excesivo, que puede llevar a golpes de calor y deshidratación, así como también cuando es en lugares altos, puede hacer un frío extremo y puede causar hipotermia. Por eso es que para tener un control de estas enfermedades ocupacionales hay una legislación nacional, una norma, unos estándares que se basan en este caso, se basan en este reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, que es basado en en el decreto supremo número 024 del año 2016. Eh, este es un marco legal integral diseñado para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores mineros. Aquí se destacan algunos aspectos claves relacionados con las enfermedades ocupacionales y su control. Aquí podemos ver la prevención de enfermedades ocupacionales, el monitoreo y vigilancia de la salud, la capacitación y educación, la participación de los trabajadores, la gestión de riesgos, el riesgo y reporte de enfermedades y una evaluación y mejora continua. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos un trabajador que le ha dado alguna de estas enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, respecto a qué le haya dado, se pueden seguir esta serie de, de pasos. Como pueden ver en el paso número uno, que sería detección y notificación. En este caso, como ustedes pueden ver, dice identificación de síntomas. Entonces, cuando se identifican los síntomas, el trabajador debe informar inmediatamente a su supervisor, ¿no? Si se presenta algún síntoma de una posible enfermedad ocupacional. Luego una notificación formal, porque en este caso el supervisor debe notificar al Departamento de Salud sobre este caso para que puedan hacerle un seguimiento, ¿no? Luego, el segundo paso sería una evaluación médica a este trabajador, donde debe ser evaluado, valga la redundancia, por un médico especializado en esta salud ocupacional para confirmar cuál es el diagnóstico. Y luego un registro de la enfermedad, ya que si es que sí se confirma que el trabajador tiene esta enfermedad, se debe registrar en el sistema que hay para gestionar la salud y la seguridad de la empresa. Luego, como tercer paso, tendremos el tratamiento y seguimiento. Primero, tiene que hacer un tratamiento adecuado, ya que el trabajador debe recibir el tratamiento que sea necesario, así incluye medicamentos, terapias, y en algunos casos puede ocurrir hasta hospitalización, que incluye cirugía, porque debido a que se ocasionó en un ambiente laboral, tienen que cubrir con todos esos gastos, ¿no? Y un seguimiento continuo también, porque se deben realizar evaluaciones médicas, ¿no? Periódicas, para poder monitorear cómo es la evolución de esta enfermedad, si está peor, está mejor, y cuán efectivo es este tratamiento que se le está dando, ¿no? Luego, como cuarto paso, tendríamos la investigación del caso, ya que no queremos que más de estos trabajadores tengan la misma enfermedad. Se tendría que analizar en todo caso las causas, ¿no? Como él mismo lo dice, análisis de causas, para poder identificar cuáles son los posibles fallos que han habido con las medidas de prevención que hay respecto a esto, a estos riesgos que hay de enfermedad ocupacional. Luego se realizaría un informe a partir de esta investigación para
poder evitar futuros casos similares, ¿no? También tenemos como quinto paso la implementación de medidas correctivas, que ya teniendo el informe, la investigación, podemos mejorar, solo queda mejorar. Entonces sería una mejora en el lugar de trabajo, donde ya implementarían las medidas correctivas para eliminar, si es que se puede, o reducir los riesgos que ya se han identificado. Y luego una capacitación adicional también para los trabajadores para que puedan darse cuenta de cuáles son los riesgos que hay ahí y cuáles son las nuevas medidas de prevención que hay que seguir, ¿no? Y ya como último caso, sería un reporte a las autoridades, como una notificación oficial. Ya en este caso intervendría ya la empresa, que debe notificar a las autoridades competentes sobre el caso de esta enfermedad ocupacional, ¿no? Cumpliendo con los requisitos legales de reporte, como eh, darles reportes sobre el seguimiento que le han hecho, el tratamiento que le han hecho y las medidas correctivas que han intentado implementar también. Y luego colaborar con las autoridades para facilitarle toda esta información, ¿no? Para que pueda también haber un que crean, ¿no? Una credibilidad respecto al tratamiento que están recibiendo cada uno de los trabajadores respecto a sus ambientes laborales. Ya va a continuar con esta, con esta taller mi compañera. Continuando, tenemos medidas de prevención y control. Sabemos que en la minería y en la industria es fundamental para el desarrollo económico que se presentan algunos riesgos inherentes que pueden afectar la salud de los trabajadores. La exposición a polvo, de sílice, el ruido excesivo, tenemos las vibraciones, materiales peligrosos, condiciones climáticas extremas como algunos factores que pueden causar enfermedades ocupacionales. Para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los mineros, es crucial implementar medidas de prevención y controles efectivas. Tenemos prevención de enfermedades respiratorias. Sabemos que las enfermedades respiratorias, como la silicosis, son una de las principales preocupaciones en la minería. La inhalación de polvo de sílice presente en muchos minerales. Esto puede causar daños irreversibles en los pulmones. En control de polvo sería la reducción de la exposición a polvo de sílice es fundamental. Esto se debe lograr mediante una ventilación que sí o sí en una minería tiene que haber sistemas de ventilación adecuados para extraer el polvo del ambiente del trabajo y así puedan realizar un buen trabajo. El mojado también es la aplicación de agua para controlar el polvo durante la extracción y el procesamiento de minerales. Equipos de protección personal que sí o sí tienen que ser necesarios, tales como las máscaras respiratorias con filtros específicos para el sílice, diseñados para proteger las vías respiratorias. También tener un buen monitoreo que es esencial para la realización de un seguimiento regular de la concentración de polvo de sílice en el aire para identificar áreas de riesgo y ajustar las medidas de control. Educación: se debe capacitar siempre a los trabajadores sobre los riesgos del polvo, la importancia del uso de los equipos de protección personal y las prácticas de trabajo seguro. Control de ruido y vibraciones. La exposición prolongada a ruido y vibraciones puede causar una pérdida de audición, trastornos musculoesqueléticos y estrés. En control de ruido tenemos el aislamiento de fuentes, que se trata de reducir el ruido de la fuente mediante el uso de equipos silenciosos, amortiguadores de sonido y barreras acústicas. Protección auditiva: proveer a los trabajadores de protectores auditivos adecuados como tapones, orejeras, para reducir la exposición al ruido. También un buen monitoreo, que es medir los niveles de ruido en el ambiente de trabajo para identificar áreas de riesgo y ajustar las medidas de control. En control de vibraciones tenemos la amortiguación, que se trata de utilizar sistemas de amortiguación en maquinaria y herramientas para reducir la transmisión de vibraciones al cuerpo del trabajador. La rotación de tareas: rotar a los trabajadores en tareas que se expongan menos vibraciones para minimizar la exposición de trabajador. Ergonomía: diseñar puestos de trabajo
y herramientas ergonómicas que minimicen la exposición a las vibraciones. Tenemos el uso de equipos de protección personal, que es esencial en cualquier tipo de trabajo. Pero antes de ello, vamos a pasar a ver un video donde nos dan algún tipo de conocimiento sobre la prevención y los peligros que hay en minería. Peligros asociados a la minería subterránea. La mayoría de los mineros están expuestos a niveles peligrosos de ruido, sin luz natural o con ventilación insuficiente, en preparación mina o extrayendo el mineral. Existen posibilidades de accidentes durante todo el proceso minero. Algunos de los riesgos que debemos tener en cuenta son: 1. Riesgo de diseño, que deben ser considerados al seleccionar el método de explotación y que tienen que ver con la proyección de las labores, equipos y componentes en general de lo que integra la infraestructura de cualquier método. Podemos mencionar como por ejemplo, tener en cuenta la ventilación, acorde con la producción, equipos y personas. La necesidad de utilizar fortificación en las labores para controlar los riesgos críticos del proceso. Y la correcta distribución espacial adecuada de las labores en el método para evitar riesgos geomecánicos. 2. Riesgos de operación. Se deben a factores que interactúan para generar un accidente, como por ejemplo, el factor humano, tal como conocimientos, entrenamiento, habilidad y motivación. El factor de la mecanización de los equipos, tales como experiencia en el uso de los mismos. Y el factor ambiental, pisos, iluminación, visibilidad, etc. 3. Riesgos asociados a la explotación subterránea. Estos pueden ser: A. Incendios provocados por trabajos de soldadura en vehículos motorizados, fortificación de madera, polvo de carbón, instalaciones eléctricas, entre otros. Para ello, se puede ocupar el autorrescatador, que es un protector especial que solo debe utilizarse en caso de incendio en el interior de la mina. Este elemento de protección personal, EPP, protege del monóxido de carbono y sirve solo una vez para escapar de un ambiente contaminado. El autorrescatador no debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno o que contengan otros gases o vapores tóxicos. B. Explosión de rocas. Se debe a una inestabilidad de la roca de caja o el techo de la labor, debido a las características de la roca. También influye la forma, dimensiones de la excavación y aspectos operacionales, como sobreexcavación debido a una tronadura mal diseñada. 4. Tráfico de equipos rodantes. En minas subterráneas solo deben transitar vehículos a combustión interna diésel. Los riesgos más comunes ocasionados en la operación de estos equipos son: atropello o atrapamiento de personas, volcamientos y choques, deslizamiento de los equipos en estacionamiento, incendio de los equipos. 5. Manejo de explosivos. Solo pueden operarlos las personas que hayan sido instruidas y tengan la licencia para manipular explosivos. Los riesgos están presentes en toda la operación, desde el momento del almacenamiento hasta la posible eliminación de restos explosivos. Los ítems más riesgosos se asocian a almacenamiento de explosivos, transporte de explosivos, área de la voladura, preparación del cebo, carga de barrenos, retacado y tiros quedados. 6. Desarrollo de piques y chimeneas. Se deben considerar algunas medidas, como por ejemplo, que el personal debe trabajar amarrado, utilizando un arnés de seguridad atado al primer andamio y también una malla de seguridad apoyada en el segundo andamio. 7. Aire comprimido. Para proporcionar energía a los equipos neumáticos, el aire comprimido es distribuido por una red de cañerías, cuyos diámetros dependen de los consumos. Al iniciar un trabajo en una red, esta debe vaciarse.
Al desconectarse o desacoplarse con presión en su interior, proyectan partículas a gran velocidad, generando altos niveles de ruido o en forma de latigazo, muy común cuando se emplean mangueras. 8. Agua. La acumulación de agua al interior de la mina puede generar el fenómeno de licuefacción, lo que implica que el suelo pierde sus propiedades cohesivas y se puede generar deslizamiento o bien hundimiento del mismo. Por otro lado, están los riesgos físicos. 1. Lesiones traumáticas, que son el principal problema y van desde lesiones triviales hasta accidentes mortales. 2. Sordera profesional, generada por las perforadoras, dinamita, corte de materiales, equipos de ventilación, trituradoras, entre otras. 3. Deshidratación, ya que la temperatura del aire aumenta con la profundidad debido al gradiente geotérmico y a la mayor presión barométrica. Finalmente están los riesgos higiénicos, en donde se encuentran 1. Sílice cristalina, componente que se encuentra de forma abundante en las rocas y ha sido un serio problema en la minería, causando el riesgo de silicosis. La exposición prolongada al polvo obstruye los pulmones, causando fibrosis pulmonar, además de un incremento de la artritis reumatoide, enfermedad renal y riesgo de cáncer de pulmón. 2. Gases como el metano crean riesgo de explosiones. Dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre todavía permanecen como un serio problema que requiere monitorización. En resumen, los trabajos de minería subterránea son muy riesgosos, aunque se están intentando cada vez más reducir los riesgos asociados a ella con el uso de nuevas tecnologías y capacitación a los trabajadores. Continuando, tenemos el uso de equipos de protección personal, el monitoreo y la evaluación de riesgos y programas de salud ocupacional. Sabemos que la seguridad y la salud de los trabajadores es un pilar fundamental en cualquier industria. Y en el uso de equipos de protección personal, los EPP son herramientas esenciales para proteger a los trabajadores de los riesgos específicos presentes en el entorno laboral. Se debe tener un uso fundamental para minimizar y adecuado, ¿no? Para minimizar la exposición de peligros y prevenir accidentes. Primero, para un buen uso de los equipos, se debe dar una breve capacitación a los trabajadores, para ver qué tipo de EPPs deben utilizar a lo que están laborando. También, el uso es obligatorio en todas las áreas donde se identifica un riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores. Es fundamental que la empresa establezca políticas claras y sanciones por el incumplimiento de esta norma. El mantenimiento también de los EPPs debe ser siempre inspeccionado y mantener un mantenimiento regularmente para garantizar su correcto funcionamiento y efectividad. Los equipos dañados o defectuosos deben ser reemplazados inmediatamente, deben ser cambiados. El almacenamiento, el EPP debe ser almacenado en condiciones adecuadas para evitar su deterioro y así dar una garantización, su disponibilidad cuando sea necesario. En monitoreo y evaluación de riesgos, la evaluación y el monitoreo de riesgos son procesos continuos que permiten identificar, analizar y controlar los peligros presentes en el ambiente de trabajo. Tenemos la identificación de riesgos, que se realiza un análisis sistemático para identificar todos los peligros potenciales presentes en el trabajo, incluyendo aquellos relacionados con la maquinaria, los materiales, las condiciones ambientales y las actividades que se realizan. Evaluación de riesgos. Se da una breve evaluación a la probabilidad de la ocurrencia de cada riesgo y la gravedad de sus consecuencias. Esta evaluación va a permitir priorizar los riesgos más críticos y enfocar los esfuerzos de control en aquellos que se presentan un mayor peligro. El monitoreo de riesgos se realiza un seguimiento continuo de los riesgos identificados para verificar la efectividad de las medidas
control implementadas y detectar cualquier cambio en el ambiente de trabajo que pueda generar nuevos riesgos. En control de riesgos se implementan medidas para eliminar y minimizar los riesgos, identificando, utilizando la jerarquía de control de riesgos que se prioriza en medidas más efectivas y seguras. Tenemos la eliminación, que se debe eliminar el riesgo por completo, la sustitución, que es reemplazar en el factor de riesgo por uno menos peligroso. Los controles de ingeniería se debe modificar el proceso o el equipo para reducir el riesgo, los controles administrativos, implementar procedimientos de trabajo seguros, rotación de tareas y una buena capacitación. Equipos de protección personal. Se debe utilizar equipos de protección personal como último recurso cuando no se puedan eliminar o controlar los riesgos por otros medios. Los programas de salud ocupacional son un conjunto de estrategias y acciones que buscan prevenir enfermedades laborales, promover la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos los exámenes médicos periódicos, que se realizan exámenes médicos periódicos para evaluar el estado de la salud de los trabajadores y detectar cualquier condición que pueda ser agravada por el trabajo. También se tienen los programas de vacunación contra enfermedades que pueden ser transmitidas en el ambiente laboral. La capacitación en salud ocupacional. Se capacita a los trabajadores sobre los riesgos de salud que pueden tener y las medidas de seguridad y los procedimientos de emergencia. También tenemos una atención médica y una rehabilitación, que la rehabilitación se brinda los servicios a los trabajadores que han sufrido lesiones o enfermedades laborales para ayudarlos a recuperar su capacidad de trabajo. Y después tenemos algunas conclusiones que tenemos en prevención, que es la implementación de programas de salud ocupacional, la capacitación de los trabajadores y el uso adecuado de equipos de protección personal, que son cruciales para minimizar la exposición a riesgos y prevenir enfermedades. También la gestión de riesgos, que es súper fundamental para implementar medidas de control específicas para cada tipo de riesgo priorizado de la eliminación o reducción de la exposición de los mismos. Tenemos una vigilancia médica, que la realización de exámenes médicos periódicos a los trabajadores. Y por último, tenemos algunas recomendaciones, que sería implementar un sistema de gestión de salud ocupacional integral, enfocar también la prevención de los factores de riesgos más frecuentes, que esto es súper fundamental, enfocar las medidas de prevención en factores de riesgos específicos, que esto implica implementar medidas de control contra ruido, polvo, vibraciones y exposición a sustancias químicas, así como la capacitación de los trabajadores en el uso adecuado de equipos de protección personal. Y como última recomendación tenemos promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esto es crucial, invertir en una investigación para desarrollar nuevas tecnologías y practicar que minimicen la exposición a riesgos y mejoren las condiciones de trabajo en la minería. Esto puede incluir el desarrollo de equipos de protección personal más eficientes, sistemas de ventilación más avanzados, métodos de extracción y procesamiento de minerales más seguros. Eso sería todo en base a nuestra capacitación del día de hoy.